Imagínense esto, una verdadera mole de acero de más de 2.000 toneladas, desvaneciéndose sin dejar absolutamente ningún rastro en las profundidades del Atlántico Sur. Suena a película de ciencia ficción, ¿verdad? Pero fue muy real. Hoy, en este análisis, vamos a sumergirnos en uno de los misterios más impactantes de la historia naval moderna, la desaparición del submarino argentino Ara San Juan. ¿Cómo es que una máquina de guerra de ese calibre simplemente desaparece del mapa? Bueno, basándonos en los datos oficiales, las auditorías y los informes de investigación, vamos a desenredar paso a paso todo lo que pasó en este caso que, literalmente, paralizó a un país entero y tuvo al mundo en vilo. Pero antes de meternos de lleno en los detalles técnicos y políticos, hay un número que tenemos que tener grabadísimo: 44. Ese es el verdadero factor humano detrás de todos los titulares. 44 tripulantes a bordo. Por cierto, uno más de lo que el diseño original permitía. Entre ellos estaba Eliana Krauschik, que no solo era la primera oficial submarinista de Argentina, sino la pionera en toda Sudamérica. 38 tripulantes de planta y 6 buzos tácticos que, en cuestión de horas, pasarían a ser el centro absoluto de la operación de búsqueda más colosal de la historia marítima reciente. Bien, entremos a la sección 1, el último contacto. Aquí es exactamente donde arranca el misterio, así que vamos a desglosar cómo inició esta pesadilla. Fíjense en esta línea de tiempo, porque las últimas horas del Ara San Juan fueron, francamente, una avalancha de incidentes críticos. Cerca de la medianoche del 14 de noviembre, reportan un primer problema serio, un cortocircuito. Para la madrugada del 15, a las 2:50, confirman una falla en la proa. Unas horas más tarde, a las 7:30 de la mañana, llega la última comunicación oficial. Ahí aseguraron que el problema estaba supuestamente bajo control y que seguían rumbo a Mar del Plata. Pero después de eso, silencio total. Un silencio que se vuelve ensordecedor cuando, a las 10:31 de la mañana, los sismógrafos internacionales captan algo absolutamente escalofriante. Para entender por qué dejaron de comunicarse, tenemos que leer textual el último mensaje retransmitido por el Comando de Submarinos. Hablaban de un ingreso de agua de mar por el sistema de ventilación. O sea, el agua entró por el snorkel y fue a dar directo al tanque de baterías número 3. Esto provocó un cortocircuito y un principio de incendio. Imagínense la tensión: humo sin fuego en un espacio confinado bajo el agua, dejando las baterías de proa totalmente inutilizadas. Y aunque dijeron que lo tenían controlado, esta falla eléctrica terminó siendo la mecha que encendió el desastre final. Y eso nos conecta directo con lo que pasó a las 10:31. 8 largos días después de perder el contacto, el mundo entero conoció este término: anomalía acústica. Resulta que la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares y los sistemas de vigilancia de Estados Unidos detectaron algo en el fondo del mar. Un evento singular, cortísimo, súper violento y no nuclear, cerquitita de la última posición conocida del submarino. Básicamente, la Armada tuvo que salir a confirmar la peor de las realidades. No fue un ataque externo, sino que los datos apuntaban a una implosión masiva e instantánea de la nave. Pasemos a la sección 2, la búsqueda internacional. Una respuesta global sin precedentes que se activó para intentar rescatar a la tripulación. Las cifras de este operativo colectivo son una verdadera locura. Se activó el Sistema Internacional de Rescate de Submarinos, y 18 países mandaron lo mejor que tenían. Estamos hablando de aviones Poseidones estadounidenses, rompehielos británicos, buques oceanográficos rusos, más de 4.000 personas y al menos 37 naves peinando el océano. ¿Quieren ponerlo en perspectiva? El área de búsqueda abarcaba más de 482.000 kilómetros cuadrados. Es como si estuvieran rastreando cada centímetro de toda la superficie de España, pero en profundidades oceánicas totalmente inexploradas. Pero claro, no todo fue fluido. Según quedó documentado, esos primeros días fueron un mar de confusiones. Familiares y expertos pusieron el grito en el cielo porque hubo una demora inicial de 48 horas para aceptar plenamente toda esta ayuda internacional. Además, al principio, el esfuerzo se centró solo en buscar en la superficie. Y para colmo, anunciaron públicamente que habían detectado supuestos intentos de llamadas satelitales desde el submarino. Una información que la empresa Iridium tuvo que salir a desmentir después. Imaginen la montaña rusa emocional, las falsas esperanzas y la tremenda frustración que eso generó en las familias. Lo que nos lleva directo a la sección 3, secretos y negligencia. Aquí es donde empezamos a destapar la olla y a descubrir las fallas sistémicas que salieron a la luz.
Ahora, agárrense porque este dato que reveló una auditoría interna de la Armada es simplemente indignante. Miren estos números sobre el equipo de soporte vital. Un aplastante 95% de los filtros de aire estaban vencidos. Y ojo que estos filtros son vitales para evitar intoxicarse con dióxido de carbono en una emergencia. No solo estaban caducados, sino que llevaban muchísimos menos de los que recomendaba el fabricante, e incluso los dispositivos de oxígeno extra eran apenas una fracción de lo que debían ser. Y si pensaban que eso era todo, escuchen esto. La situación con la comida no era para nada mejor. El 60% de los víveres de emergencia estaban vencidos desde el año anterior a zarpar, y el otro 40% también había caducado meses antes. Además, las raciones de contingencia solo alcanzaban para 34 personas, cuando recordemos, viajaban 44. Estos números fríos y duros demuestran, con documentos en mano, que el Ara San Juan sencillamente no estaba en condiciones de hacer frente a una crisis mayor bajo el agua. Otro aspecto crítico de esta historia surgió por una contradicción enorme sobre la misión real de la nave. De un lado, la versión pública oficial sostenía que era un simple patrullaje de rutina hacia Mar del Plata. Pero, del otro lado, se filtraron documentos secretos, que después se confirmaron en el Congreso, revelando que en realidad tenían órdenes de localizar, identificar y fotografiar de forma sigilosa barcos y aviones británicos cerca de las Islas Malvinas. Como se imaginarán, este tremendo nivel de secretismo fue un choque constante durante toda la investigación. Y obviamente, estas revelaciones hicieron estallar una crisis institucional sin precedentes. El Ministerio de Defensa apuntó directamente contra la cúpula de la Armada, acusándolos de esconder información clave sobre las fallas que había reportado el submarino. Dijeron que la Armada no les comunicó la gravedad del problema técnico a las autoridades civiles hasta que la prensa lo sacó a la luz. En pleno ojo de un evento internacional, este conflicto político terminó paralizando temporalmente la confianza dentro de las propias instituciones del Estado. Todo este desastre trajo consecuencias judiciales gravísimas. Por ejemplo, la justicia comprobó algo terrible. Existió espionaje ilegal por parte de agencias estatales contra los propios familiares de las víctimas, que lógicamente solo pedían respuestas. Se abrieron más de 40 sumarios internos y el jefe de la Armada terminó siendo removido de su cargo. Y por si fuera poco, saltaron a la luz serias irregularidades por corrupción en los contratos de la primera empresa que iba a buscar el submarino, lo que retrasó todavía más el operativo oficial. Así llegamos a la sección 4, Hallazgo y Justicia, el capítulo final donde aparece la nave, pero donde la exigencia de respuestas sigue en pie. Después de meses de una incesante presión pública, el gobierno terminó contratando a la empresa privada Ocean Infinity. Y miren las vueltas de la vida. Exactamente 1 año y 2 días después de la desaparición, cuando la empresa ya estaba a punto de dar por suspendida la búsqueda, una última revisión sobre áreas ya marcadas dio sus frutos. El 17 de noviembre de 2018, el buque Seabed Constructor, usando unos vehículos submarinos autónomos de última generación, confirmó visualmente el hallazgo de los restos del Ara San Juan. Y lo encontraron a una profundidad aplastante, 907 metros, descansando sobre el talud continental a unos 500 kilómetros de la costa. Hay un detalle que resulta impactante, y es que esta ubicación final estaba sumamente cerca del punto exacto donde los sismógrafos habían detectado aquella anomalía acústica 1 año atrás. Esto confirma la tristísima realidad de que la nave perdió toda capacidad de subir a la superficie y cayó rápidamente hacia el fondo del océano, colapsando por la enorme presión del mar. Bueno, ¿y qué pasó después del hallazgo? Pues las secuelas judiciales continúan hasta el día de hoy. En 2019, una comisión bicameral determinó que existió una clara responsabilidad política y administrativa en la tragedia. Múltiples oficiales navales han sido procesados, sumado a las causas que siguen abiertas por corrupción en las licitaciones y el espionaje a los civiles. Pero, a través de todo este proceso, el pilar central ha sido la perseverancia de los familiares de los 44 tripulantes. Ellos son los que mantienen viva la memoria y exigen total transparencia sin bajar los brazos. Así que, después de repasar todo esto, nos quedamos con una gran pregunta flotando. Hemos examinado los fallos mecánicos documentados, las negligencias con los equipos, el secretismo institucional y el inmenso dolor causado. Saber dónde está físicamente el submarino
brindó un cierre geográfico, sí, pero la herida judicial y moral sigue muy abierta. Ante el peso de toda esta evidencia, la gran reflexión que nos queda es: ¿se conocerá alguna vez cada eslabón de esta cadena de negligencias? ¿Se logrará esa justicia necesaria para garantizar que una tragedia previsible como esta nunca más vuelva a repetirse en las profundidades de nuestros mares?